Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Bueno, y hoy estamos aquí sin Ricardo, les cuento, en un capítulo de las 18 que quedó pendiente de la semana pasada. Estoy esperando a que nuestro invitado, Henry López, se conecte para poder empezar a manejar esa segunda parte de nuestro video de cómo manejar los taxes cuando estamos en Canadá. La semana pasada estuvimos hablando un poquito al respecto y Henry nos comentaba de cuáles eran los brackets, o sea, los rangos y cómo se manejaban para este pago de impuestos, la importancia de pagarlos. Nos comentaba, por ejemplo, que si tenemos unas deducciones muy grandes y después vamos a comprar una casa, pues esto nos afecta. Nos decía que no se paga el impuesto sobre el valor total del ingreso, sino por partes, unas partes hasta ciertos brackets, y ahí va subiendo. Entonces se maneja la primera parte hasta o sea, el salario que sea X, y de ese salario al siguiente se separa, y entonces no se paga el 30, el 40, el 50 completo, sino que se paga escalonado. Y nos hizo como un breve recuento de cómo funciona esto y de la importancia de pagar esos impuestos. Hoy espero que Henry se conecte pronto porque tengo una persona que me está ayudando, que la conocerán en próximos episodios. Es una sorpresa para ustedes, Sandra Huitrago. Se los anticipo, es la persona encargada de nuestras redes sociales ahora y ella estará en uno de nuestros próximos lives. Pero por ahora estamos esperando a Henry a que se conecte. Me encantaría que mientras él se conecta nos vayan contando ustedes dónde están y bajo qué programa están en Canadá o si están pensando en inmigrar a Canadá en algún momento. Empecemos a ver si hay alguien participando con nosotras. No veo comentarios, pero parece que sí. A ver cómo va esto. Nadie comenta, están todos muy callados. Mientras tanto, vamos hablando un poquito más de los impuestos. Teníamos, o sea, Henry nos decía la semana pasada que los estudiantes internacionales deberían presentar sus impuestos, sus declaraciones de impuestos, porque en la gran mayoría de los casos reciben un reembolso. Hoy vamos a estar hablando de esos reembolsos más bien, o no los reembolsos, sino qué pagos nos ayudan a bajar ese nivel de impuestos. Hay algo, por ejemplo, el pagar los daycares nos ayuda, se cuenta eso como un gasto que pueda yo disminuir de mis impuestos. Vamos a hablar también un poco de algo que salió el año pasado, que es una deducción de impuestos para las personas que usaron su tiempo de vacaciones en Ontario, por ejemplo. De eso también nos hablará Henry. Y todo lo que son los gastos de oficina que se tienen desde que arrancó COVID, que todos trabajamos desde la casa, que se puede deducir y que no se puede deducir de impuestos. Gastos de oficina no significa que yo sea trabajador independiente, que eso ya sabemos que es algo que no podemos, o sea, no nos cuenta como experiencia laboral. Pero el hecho de que estemos empleados por una compañía y trabajando remotamente desde casa y usando nuestro espacio de casa, significa que yo puedo descontar esa parte de impuestos. Henry, estoy recibiendo un mensaje tuyo por WhatsApp que no puedes conectarte, pero lo que puedes hacer es, entra a tu Instagram, vas a ver que las 18 está live, dale clic en ese live y cuando entres, haz un request to join. Esa es la forma en la que te puedes vincular con la transmisión. Voy a intentar de todas maneras conectarte desde acá, a ver si es posible. Estás conectado a través de Accounting, tu cuenta. Simplemente ya estás allí, dale request to join y con eso es suficiente para que te puedas conectar. A ver qué me dice esto por acá. Sandra, no sé si tú me puedas ayudar a localizar a Henry. Su cuenta es Accounting. Ahí lo ves conectado. A ver si me ayudas con eso. Me imagino que ya... ahora sí. Hola, ¿Cómo va? Claudia. Ay, al fin, la tecnología me Creo que con eso te atropella. estás delatando, Henry, porque cualquiera que pase de los 40 tiene estos problemas. Uy.
Bueno, pero ya estamos, ya estamos. Mil disculpas a la audiencia. Ante todo, pues, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, listos ya para continuar con este tema que, pues, definitivamente a todos nos toca, ¿no? Que son los impuestos y que, pues, estamos en plena temporada. Entonces, bueno. Cuéntame, Claudia, ¿estamos listos para comenzar Sí, Henry, la semana nuestra pasada sesión? hablamos de por qué tengo que pagar. Y tú nos decías, bueno, todo el que reciba un ingreso Sí. tiene que pagar. Si tiene ingresos compartidos en su país de origen y en Canadá, hay un acuerdo para que no se haga una doble taxación, pero de todas maneras hay que reportar y ya se compensa de una forma u otra, dependiendo del ingreso anual, pues hay unos porcentajes que hay que pagar. O sea, la semana pasada hablamos de por qué pago. ¿Qué te parece si esta semana hablamos de ¿y cómo Correcto. hago para deducir? O sea, ¿qué sirve para que yo deduzca? Claro, claro que sí, Claudia. Mira, definitivamente, pues el sistema está construido para que, o sea, sí, nosotros tenemos que pagar impuestos, pero también podemos, digamos, echar mano de algunas, digamos, de algunas ayudas que nos da el gobierno para poder reducir un poco los impuestos. Es decir, digamos, optimizar esos impuestos porque realmente, pues, es una carga importante para el bolsillo, pero el gobierno también es consciente que nosotros tenemos algunos otros gastos. Por ejemplo, tenemos gastos de daycare, los que tenemos hijos pequeños. Tenemos también algunos gastos, por ejemplo, de tuition, los que estamos en el college o en la universidad, que son gastos importantes y que el gobierno es consciente que nosotros podemos, digamos, echar mano de esas ayudas para poder reducir un poquito los impuestos. Entonces, otra cosa que, por ejemplo, surgió por motivo de la pandemia, obviamente, a la par de todos esos beneficios que recibimos, que fueron el CERB, el CRB, también pudimos deducir los gastos que nosotros pudiéramos tener en nuestra casa por cuenta de nuestro trabajo. El gobierno continúa con la misma política, es decir, podemos seguir descontando esos gastos en la misma, de la misma forma, es decir, puede ser o reuniendo todos los recibos y haciendo una proporción para las personas que son bien meticulosas y entonces hacemos una proporción del área en la cual yo estoy trabajando y reúno todos los recibos. Algunos gastos se pueden deducir, otros no, y de acuerdo a eso estimo la proporcionalidad y cargo los gastos de mi casa, o simplemente para las personas que no nos queremos, digamos, complicar, podemos deducir $2 por día, hasta 250 días, es decir, $500 al año podemos deducir de nuestros ingresos por cuenta de los gastos de home Tú office acabas de mencionar una expenses. cosa, Henry, que me quedó sonando. Tú dijiste, los que Dime. estamos estudiando podemos descontar parte de nuestro tuition. O sea, los estudiantes Claro, internacionales pueden deducir esa parte de sus pagos a los colleges de sus impuestos. claro que sí, sí, claro que sí. Obviamente, los estudiantes internacionales, hay dos tipos de estatus para los estudiantes internacionales. Los estudiantes internacionales pueden no ser residentes, es decir, sencillamente pueden no adquirir su Social Insurance Number y no, digamos, no trabajan en Canadá y están bajo un estatus de estudiante o pueden, digamos, convertirse en residentes para efectos de impuestos. Aquellos que se convierten en residentes para efectos de impuestos, efectivamente, pueden utilizar esos créditos que le da el tuition y esos créditos tienen la ventaja que son acumulables, es decir, que si el estudiante, por ejemplo, acaba su programa
y continúa, por ejemplo, con su aplicación para una residencia permanente, él conserva esos créditos de tuition que acumuló durante su época de estudio, y pueda que, digamos, durante la época de estudio no trabajó o hizo muy poquito income para que nosotros pudiéramos aplicar esos créditos, se van acumulando a través de los años. Y, por ejemplo, yo le he hecho impuestos a personas que, digamos, estudiaron una maestría o un doctorado, y obviamente, claro, gastaron un chorro de plata. Exacto. Entonces ellos tienen esos créditos ahí, y es cuando yo veo, por ejemplo, que ya obviamente después de que acaban su maestría, después de que acaban su doctorado, obviamente tienen un ingreso importante y obviamente tienen unos impuestos también importantes, pero es el momento en el cual ellos reclaman esos créditos y esos impuestos se tienden a cero, y generalmente les dan un muy buen refund. Entonces es importante, digamos, tener en cuenta esas cositas para ir, digamos, pensando en el futuro, ¿no? Y ya que estamos pensando en el futuro, Adelante, no, discúlpame adelante, que te ya que estamos interrumpí. pensando en el futuro. Y ya que estamos pensando en el futuro, también es importante pensar en los RRSPs. Los RRSPs digamos, son unas herramientas que nos da el gobierno para poder ahorrar. Entonces, cuando nosotros ahorramos en RRSPs, ¿qué estamos haciendo? Eso, digamos, para las personas que están en una curva de ingresos ya en ascendente, ¿sí? Digamos, nosotros, los Los muchachos muchachos jóvenes jóvenes que que ya estamos tenemos aquí, 50, ¿vale? nosotros los chicos jóvenes que estamos en edad productiva, entonces nuestra curva de ingreso va ascendiendo, ¿no? Y entonces es cuando nosotros, pues obviamente tenemos un trabajo que nos da unos recursos altos y que nos da la ¿Para posibilidad de el ahorrar. ¿Es un ahorro para la Entonces, ¿qué pasa? pensión o es un ahorro del que yo puedo disponer en cualquier momento? Exacto, exacto. No, pues obviamente es un dinero tuyo que lo puedes retirar en cualquier momento, pero el tema es que si tú lo retiras, pues te cobran los impuestos. O sea, no estás, o sea, la idea de los RRSPs es que el gobierno te dice, ok, Claudia, mira, en estos momentos tú tienes un ingreso que te permite ahorrar, ¿sí? Entonces, esa porción que tú le vas a dedicar al ahorro, no te la voy a taxar Oh, porque no te la estás o sea gastando. que si yo ahorro, por ejemplo, En- cualquier cosa, $10,000 al año, porque tengo un ingreso alto que me lo sí, permite, yo le resto esos 10,000 a mi ujú, ingreso completo. ¡Wow! correcto, sí. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, ojo, tú digamos, en muchísimos años ya no vas a tener ese ingreso, sino cuando seamos viejitos, obviamente ya la curva va a ir descendente, ¿sí? O sea, la curva de ingreso va a ir descendente, y es el momento en el cual el gobierno nos dice, ok, como la curva de ingreso es descendente, tú vas a estar en un bracket menor y puedes sacar esos RRSPs, o puedes, digamos, en tu plan de pensión, tu administrador la administradora de los RRSPs te dice, bueno, como tienes este monto ahorrado, entonces te vamos a dar una pensión, y esa pensión obviamente va a ser con un bracket menor al que tú tuviste cuando estabas con la curva ascendente. Entonces Esas son las es pensiones bien interesante. voluntarias, ¿de acuerdo? Correcto. Sí, esas son las pensiones, digamos, esas son, digamos, como el plan complementario de pensión que yo tengo. Es un dinero que obviamente es mío, es un dinero que yo lo puedo sacar. Por ejemplo, si se me presentó una emergencia, yo lo puedo sacar sin ningún problema, Bueno, pero obviamente pues paga los vale. impuestos. Esos ¿Mm? impuestos, Henry, cuando yo saco, supongamos que soy muy organizada y para que ustedes lo tengan en cuenta, los chicos aquí en Canadá empiezan a ahorrar para esas pensiones desde muy jóvenes.
casi que desde el colegio les enseñan Ujú. que vayan separando una parte de sus ingresos. Ellos empiezan ahorrando realmente muy poquito, pero de eso es, o sea, es como un crecimiento compuesto muy interesante. Yo me acuerdo cuando mi hija empezó a trabajar a los 15 o Sí. 16 años, ella ahorraba, no sé, creo que eran $20 mensuales o algo por el estilo. Pero eso, pues obviamente con el tiempo Ujú. van incrementando el ahorro y tal, y cuando uno mira las cuentas de estos niños, pues tienen más que nosotros los jóvenes. ¿Sí o no, gente? Sí, pero mira, una cosa que también digamos, la generación de hoy en día está utilizando bastante es la Tax Free Savings Account. ¿Por qué? Porque hoy en día, digamos, con todo este auge de las inversiones y de las acciones y del mercado, y entonces, ¿qué es lo que hace la Tax Free Savings Account? Es otra herramienta que me da a mí el sistema para yo empezar a meter dinero ahí. Y ese dinero yo empiezo a invertir, ya sea en inversiones de alto, mediano o bajo riesgo, y lo que yo me gane en esas inversiones, el gobierno no me lo va a Bueno, en tocar. este momento me imagino que eso está recaído. Entonces, digamos, no solamente estamos en el tema de inversiones. Digamos, si aprovechamos las tasas de interés que hoy en día están altas y digamos, invertimos en opciones de bajo riesgo, digamos, en GICs o en algún tipo de inversiones que no implique un riesgo alto, pues voy a tener un dinero seguro y libre de impuestos, ¿m? Que digamos La gran es una gran ventaja. Ahorita el gobierno aumentó el RUM a 6.500 por año, es decir, digamos, y ese RUM, por ejemplo, una persona que hoy en día cumple 18 años, empieza así no ponga el dinero en la Tax Free Savings Account, empieza a construir su RUM. Entonces, cuando cumpla 13,000. 19 va a tener $13,000 y así. Entonces va O sea aumentando que el RUM, nosotros ¿sí? dos tenemos un Eh, room bastante alto, Henry. sí, sí. Esto comenzó en el 2009, es decir que, digamos, una persona que ahorita podría tener un room de más o menos unos ochenta y un mil Bueno, otra quinientos dólares. forma de deducir Sí. impuestos. Y ojo con Entonces, esto, una cosa es deducir y otra cosa es evadir. Porque es que evadir es cuando yo escondo y Canadá eso lo sanciona con todo el peso de la ley. Esa no la perdona. no, total, sí, no, hay que manejar. Se puede manejar con mucha estrategia y con muy buenas ideas el tema de impuestos, pero todo, digamos, Ujú. digamos, con Sí, las cartas así es sobre la como mesa. funciona este Es país. decir, todo, exacto, todo con las cartas sobre la mesa se puede manejar el tema porque pues a veces, y sobre todo que venimos con el chip, digamos, programado en otra frecuencia, en donde buscamos como torcer la norma, ¿no? Entonces, es un poco complicado porque, digamos, aquí los esquemas digamos, de evaluación y de revisión de los contribuyentes son muy efectivos. Es decir, todo está, digamos, todo está conectado y a veces lo vemos muy fácil pero no, el Canadá Revenue está mandando cartas y está muy activo y más ahorita que debido a todos estos auxilios, a todos estos ayudas que le dieron a los taxpayers, necesitan dinero y están digamos, muy pilas revisando en los procesos de auditoría. El año pasado contrataron a un montón de personas
para hacer auditorías, para ser auditores. Entonces es un riesgo que no vale la pena tomar. Más bien, lo importante es, digamos, utilizar Herramientas. digamos, claro, utilizar las herramientas y echar mano de los créditos que nos están dando. Por ejemplo, ahorita tú decías que el tema de las vacaciones, la provincia de Ontario, para estimular el turismo dentro de Ontario, se ha ideado un tax credit que se llama Staycation Credit, que es digamos, un crédito para las personas que tomaron sus vacaciones en Ontario y pueden reclamar hasta el 20% de lo que pagaron en su estadía en un hotel, en un cottage, en un campamento, incluyendo Airbnb durante el año 2022 hasta $1,000 de crédito, ¿sí? Por persona y $2,000 Henry, por te hago familia. una pregunta. Ahorita hablamos de los tuition, que son las matrículas, y tú hablabas de gente que estudia maestrías, que estudia doctorados. Yo asumiría que tenemos también a los que estudian especializaciones, college, universidad. Pero hay un tuition, una matrícula que es carísima y es mensual. Y nos jalamos el pelo todos cuando pensamos en que me voy a ir a Canadá a estudiar, pero que tengo un hijo de 2 o 3 años y son las matrículas y los costos mensuales de daycare, que son brutalmente altos. ¿Eso cuenta como tuition y lo puedo deducir de mis impuestos? ¿Cómo funciona? No, no. Eso lo podemos deducir en otro renglón, pero sí se puede deducir, claro. Sí, obviamente se puede deducir. Y mira lo interesante, se puede deducir $8,000 por cada niño, ¿sí? Perdón, por el primer niño. Y espérate, porque creo que ese lo cambiaron en este año, lo modificaron. Pero el tema del child care benefit, ya te voy a decir, por un niño son 8,000 y por dos son 11,000. Y por el siguiente son 5,000 más, hasta 5,000, ¿no? Entonces, y también depende en este crédito, si tú ganas más, te dan más. Si tú ganas, o sea, porque va a depender del nivel del income y tiene unos topes bastante interesantes. Entonces, en promedio uno se está gastando más o menos que unos 4,000, Al año. 5,000 en daycare. Espera, en Ontario Hay un personas que bebé al año. vale, creo que es como alrededor de 1,000, corrígeme, 1,500 mensuales. 1,500 por 12 Ajá, son es una locura. 18,000. 18,000. Mira, de esos 18,000 tú puedes deducir $8,000 por el De todas primero, maneras, termino pagando por el 10 primer mil. No bebé. voy a decir que es barato, pero pues, o sea, es una buena suma lo que me Pero lo reembolsan. puedes Pues me deducir. reembolsan, digo yo, ¿me Sí. reembolsan, Henry, o me lo bajan de No, mi te ingreso? ayuda. Ya. Te disminuye el income. Sí, Ahora, te te hago una disminuye el pregunta. A income, sí, mí, correcto. listo, yo Sí, sí, tengo sí. 2 niños. La semana pasada tú nos decías que los estudiantes internacionales tienen derecho a la Child Tax Benefit, que es distinto a lo del daycare, pero tienen que llevar en Ontario o en Sí, Canadá 18 meses ya como residentes, ya claro, no como residentes correcto. permanentes, sino viviendo en Ontario o en Canadá, ¿correcto? Sí, Va. presentando Entonces, impuestos, si yo correcto, entiendo sí. bien esto, yo recibo por The Child Tax Benefit a partir de los 18 meses X cantidad de plata. ¿Cuánto recibo por un niño chiquito, Henry? Bueno, Ya te voy a decir. Espérame un momentico. si yo Child Tax pago, Benefit. no tiene que Porque ser son, exacto, pero a ver, si yo, por decir cualquier cosa, me gasto al año $10,000 en daycare, eh, puedo sí, deducir de mi ingreso, que vamos a decir es 50, deduzco 10, porque es lo que pago. Bueno, puedo deducir solamente 8, me quedan 42 de ingreso. eh, pero además estoy recibiendo el Child Tax Benefit, o porque me están dando el Child Tax Benefit no puedo deducir de impuestos, o es la misma cosa con distinto nombre. no. El Child Tax Benefit es totalmente aparte
de los beneficios que tú estás reclamando. El Child Tax Benefit sencillamente es un estímulo y es una compensación por, digamos, por todo lo que se gasta en la educación de un niño. El Child Tax Benefit, ya te voy a decir cuánto, y depende obviamente del income de la persona. O sea, es diferente una persona que gana $200,000 a una persona que, pues obviamente no, o sea, muy seguramente la No persona que recibe. se gana $200,000 no le va a llegar, no recibe el Child Tax Benefit porque obviamente son para familias que tienen un Estrecho. income, pues, Ujú. bajo. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, a ver, más o menos en promedio, para para una familia que tiene dos hijos, bajo la edad de 6 años y otro entre 6 y 17 años, más o menos están llegándole 1,200 dólares al mes por los dos niños, ¿m? Con un income hasta de más o menos unos sí, a ver, déjame, te digo más exactamente, con un income más o menos de unos $40,000, les llega a mil Que son doscientos dólares catorce mil al mes cuatrocientos por... dólares al año. Con esto no estamos diciendo que Canadá Sí, le sí, sí. paga a la gente por tener hijos aquí o por vivir aquí con niños chiquitos, ni más falta. Canadá reconoce el costo No, no, no. que tiene pues en educación, en soporte, en pañales, en comida especial, porque los niños son gastos por todas partes. Lo quiera uno ver por donde lo quiera, los niños cuestan un montón de dinero. Entonces, lo que está haciendo Canadá no es pagarles por tener hijos, es sencillamente reconociendo que hay unos gastos adicionales y como dice Henry, pues no todo el mundo es igual. Mientras más gana, menos recibe, porque es un soporte para que los niños puedan crecer pues con todo lo que necesitan y que no se vean, digamos que privados de ciertas cosas porque los padres no tienen los recursos económicos. Pero es bastante interesante ver Sí, que total. tienen acceso a esto los estudiantes internacionales. Henry, te hago una pregunta. ¿Qué pasa con los primeros 18 meses? Dime. ¿Todo lo que yo gasté con mis hijos no se tiene en cuenta o cómo funciona? Desafortunadamente no, porque los 18 meses, digamos, es un periodo en el cual, pues, muchas personas no están en ese proceso de quedarse o de establecerse o de retornar a sus países. Entonces, el gobierno haz de cuenta como cuando tú digamos, cuando tú compras un seguro y tiene De como un gracias. periodo como un periodo, exacto, como un periodo en el cual tú no estás cubierto por esto. Entonces, ese básicamente es De el calificación. periodo que el gobierno ha Sí. establecido. Ujú. Sí, sí, básicamente es eso. Ese, digamos, es el periodo y bueno, no, pues obviamente vale la pena esperar ahí un Vale. tiempito. Henry, ¿qué estoy obligada a declarar y qué es opcional que yo declare? Buena pregunta. Bueno, mira, obligada a declarar, estás, digamos, todos estamos obligados a declarar nuestro ingreso, ya sea dentro de Canadá y por fuera de Canadá. Sea alto, sea bajito, sea, digamos, no hay un tope en el cual yo tenga una exención de declarar el ingreso. El ingreso. ¿Qué es opcional? No necesariamente opcional, sino, digamos, hay un tope, sí, de declarar las propiedades que yo tenga por fuera de Canadá. Digamos, si yo tengo una propiedad de menos de $100,000 en el exterior, no estoy obligado a declararla. No estoy obligado y creo que la semana pasada dimos digamos, algún pincelazo acerca de eso y es que, digamos,
la idea de declarar las propiedades no es para pagar impuestos, sino para evitarme posibles, digamos, dolores de cabeza en el futuro por no haberlas declarado a tiempo y que de pronto yo las venda y traiga ese dinero. Pero, digamos, por ley, yo no estoy obligado a declarar inversiones por menos de $100 Si mil están fuera. aquí que están afuera. Sí, correcto. Me voy a, Correcto. De resto, todo. Claudia, estamos Me voy a todo. devolver un poquito para hacer una aclaración. Sí. Que tú nos la hiciste la semana pasada. Nos dijiste, hay una diferencia muy grande entre declarar impuestos y pagar impuestos. Declarar, y corrígeme si estoy equivocada, Correcto. declarar es decir, esto fue lo que yo me gané. Pagar es decir, por lo que yo me gané, me toca Sí. pagar tanto. Sí, no, la idea obviamente es optimizar ese valor que yo declare. O sea, la idea es decir, bueno, listo, yo declaré, pero también debo pagar lo justo. O sea, el hecho de que yo declare, ¿sí? No quiere decir que yo voy a pagar por todo lo que yo declaré, porque yo también tengo derecho a algunas, digamos, algunas ayudas, a algunas deducciones que yo puedo aplicar. Entonces, ahí es donde viene, por ejemplo, los medical expenses. Y es importante, otra vez, digamos, dentro de todas estas cositas que estamos viendo, medical expenses, importante que si las personas van al dentista o van al doctor de los ojos, al optómetra, Quiropráctico, al masajes. optician, quiropráctico, todo profesional registrado, que tenga un registro y que tenga una licencia para, digamos, su práctica en Canadá, puede reclamar sus gastos como una deducción de los impuestos. Inclusive tratamientos en el exterior se pueden reclamar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, obviamente tienen que ser tratamientos reparativos, no pueden ser tratamientos ni de belleza, ni estéticos, ni, digamos, sino tiene que ser tratamientos médicos reparativos, o sea, que es más, inclusive hasta hace algún tiempo, el tema de los bracelets, porque había alguna discusión en el tema de que hay bracelets que no son, digamos, para reparar, sino de estéticos, no los cubre, no Mira, los puedo deducir. ¿Mm? interesante, porque es que hay, Por ejemplo, hay un turismo pastillas para... médico bastante fuerte en América Latina, pues porque hay cosas que, y voy a hacer aquí una aclaración. Henry decía, los medical expenses se pueden deducir, pero todo el mundo sabe que en Canadá la medicina es gratis. Y entonces aquí es donde va la aclaración. Están cubiertos por la salud del Estado los gastos médicos, la hospitalización, la cirugía, no importa el tamaño de la cirugía, pero lo que son las medicinas como tal, lo que en Latinoamérica o en Colombia por lo menos llamamos las drogas, por ejemplo, ¿cómo se llama? El antibiótico, no sé, para el dolor, de pronto cualquier hormona que nos mandan, esas que son las Sí, no. pastillas, las píldoras, las inyecciones, eso no está cubierto acá. ¿Cómo no está? No, y no solamente eso, Claudia, digamos, por ejemplo, los, cosas ortopédicas tampoco. Entonces hay cosas que pues obviamente son costosas. También, por ejemplo, los tratamientos dentales no están cubiertos. Entonces, obviamente hay muchas empresas que ofrecen planes de seguro, planes médicos, planes dentales, pero hay personas que digamos, desafortunadamente no tienen esos seguros y les toca pagarlos. Entonces, pueden deducirlo de sus impuestos. Digamos, en el tema, el Canada Revenue en eso está muy organizado y tiene todo un catálogo
de qué procedimientos son, digamos, deducibles de los impuestos. ¿Mm? Digamos, hay otro tema también bien importante que son, digamos, los temas de oftalmología, ¿sí? Porque definitivamente pueden haber procedimientos que resulta mejor hacerlos en el exterior porque salen más baratos y digamos, tienen una calidad muy buena. Sabemos que hay países que están, digamos, a la vanguardia de todo ese tipo de disciplinas y muchas personas deciden hacerse los procedimientos en el exterior, ya sea porque son más económicos o porque son, digamos, más expeditos, son digamos, más ágiles. Aquí, pues, obviamente, como hay un tema de que la salud, pues, es un poco más para todo el mundo, entonces, pues, obviamente, las filas, la parte de la espera de esos procedimientos es alta. Pero obviamente tenemos que mirarlo bien con detalle para saber qué procedimientos están autorizados por el Canada Revenue para ser deducidos. Pero en la gran mayoría de procedimientos médicos sí se Mira qué pueden deducir. interesante, porque todo eso son cosas que a veces uno no sabe, no conoce cuando trata de hacer los impuestos uno solo, usando cualquiera de los programas que están allí. Porque como todo lo que tiene que ver con el gobierno, uno no necesita la ayuda de nadie. Eso es lo que digo. Pero cuando uno mete las Sí, patas, no, entonces ahí viene el gobierno y cae encima con todo el peso de la ley. Por eso la importancia de contar con una persona que claro, sabe lo que está haciendo. claro que sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, hay temas bien interesantes como si yo estoy trabajando, por decir algo, en Toronto y me resultó un trabajo en Windsor, que son dos ciudades alejadas. Yo puedo deducir los gastos de mi mudanza. Yo puedo deducir lo que me cobró la empresa de mudanzas, yo puedo deducir lo que si yo tuve que gastar en un hotel, las comidas para mi familia, todo ese tipo de cosas, yo las puedo deducir si el motivo de mi mudanza fue o trabajo o estudio. Entonces, esa es otra cosa que es bien interesante. O sea, hay muchas cosas en las cuales uno puede ir mirando y deduciendo gastos e Una impuestos. pregunta que me Entonces, hacen con mucha frecuencia es, ¿los gastos legales se pueden deducir de impuestos? O sea, lo que yo, Claudia Palacio, como consultora de inmigración, le cobro a un cliente, mi representación, no los costos del gobierno, para hacer una aplicación de residencia permanente, ¿se pueden deducir o no se pueden deducir de impuestos? no, desafortunadamente no. Los únicos que se pueden deducir son los gastos de separación. Que no vale la pena separarse para pagar menos impuestos, No, pero eso definitivamente no. sí, no. No, pero digamos el tema de gastos legales, el tema de gastos No se de puede deducir. inmigración Sí. no es posible deducir. Sí, no es posible deducir. Y digamos, aquí yo sé que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen ese corazón emprendedor y Canadá es un país número uno para hacer empresa. Yo pienso que en Canadá se puede hacer empresa muy fácil. No hay tanta burocracia, tú puedes hacer empresa digamos, la idea, el mensaje también para esas personas, porque pues nos hemos centrado también mucho en los empleados, pero hay muchas personas que vienen con mucho, digamos, con muchos sueños y con un empuje bien interesante. Entonces, la idea el mensaje para esas personas es, se puede hacer empresa, se puede ser, digamos, independiente, pero hay que ser organizados.
hay que ser muy organizados con las cuentas. Ese básicamente es mi mensaje para todas esas personas que de una u otra manera se meten en la aventura de comenzar un negocio. Es bien interesante y aquí se puede hacer empresa, pero hay que ser organizados porque quizá yo pienso que la causa más importante de que la gente no le vaya bien en sus negocios es porque son desorganizados y obviamente los impuestos se los comen rapidito, rapidito. ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando tú estás empleada, que tu empleador hace todas las deducciones por ti, cuando tú estás independiente, tú tienes que guardar para tus impuestos, tú tienes que estar, digamos, previendo todas esas cosas para que en el momento en el cual tú tengas que pagar tus impuestos, tú sencillamente ya lo tienes programado y va a ser, pues, digamos, muy fácil para ti y menos traumático. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Bueno, pues mira, esa es una de las cosas que necesito pedirte y volver a abusar de ti, que nos acompañes, pero será en otro episodio, porque tengo algo en mente. Claro. Discutiéndolo con Gaby Nájar, qué bueno sería hablar un poquito como más a fondo de esa parte de creación de empresa. ¿Qué implica? Hace 15 días tuvimos a Susana Mijares, que es abogada corporativa, hablándonos sí, que Así estaba hablando del tipo de corporaciones o limitadas o lo que sea, como se llame, pues de estructuras, qué hacerlas, cómo hacerlas, si es local, sí. o sea, si es unitario, si es país, cómo funciona. Hay otro tema que la gente pregunta muchísimo y es obviamente, ¿y yo puedo o no puedo comprar una propiedad o cómo hago la franquicia, talarín? Entonces, ¿qué tal, Henry, si yo te dejo comprometido para que a finales de este mes nos reunamos en otro espacio que es Mesa Redonda, para que discutamos, ojalá en un panel, contando con Susana nuevamente, que me tocaría invitarle, probablemente con otro gran profesional que tú debes conocer también, Néstor Páez, que es Mortgage Broker, para que nos explique cómo se puede hacer todo eso. Te puedo comprometer en público, hacerte una encerrona. Claro, sí que aquí estamos para servir y lo que, mira, lo que tu audiencia necesite, con mucho gusto. Yo sé que hay muchas preguntas, me las pasas, yo estoy a la orden, digamos, mi línea está abierta para que ustedes, si tienen algunas dudas, si tienen algunas preguntas, alguna orientación, pues en la medida, obviamente estos tiempos son una locura, pero en la medida de mis posibilidades, Muy divino, yo muchas les respondo. gracias. Le voy a pedir entonces a Sandra que nos deje tu email de contacto. Yo no sé cómo se llama esto en Instagram, porque es que no es así el único que enviste la tecnología. A mí me come viva. Creo que se llama el bio, pero si no, Sandra sabrá dónde lo pone para que la audiencia pueda ir a buscar tu información de contacto, Henry. Y pues a mí no me queda más que darte las gracias por estos 2 lunes que has compartido con nosotros. Y bueno, te espero entonces dentro de, creo que son 2 semanas, en Mesa Redonda. 1.000.000 de gracias. Con mucho gusto, Claudia. Ahí estamos. Bueno, un saludo para toda tu audiencia y bueno, esperamos que esto haya un poquito aliviado esa angustia que a veces genera en Dios las mío, personas el tema de brutal, los sobre todo en impuestos. esta época del año, porque se va acercando abril 30 y empezamos todos a sudar. Sí. Una feliz Bueno, tarde Claudia, para muchísimas ti, para gracias por tu todos los que nos invitación. acompañaron. Sandra, a ti 1.000 gracias, que Sandra se mantuvo todo el tiempo fuera de cámara, pero ya me las ingeniaré para que ella también aparezca. A todos una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días.